Sí, ¿verdad? Ya nos acompaña en la mesa de los desayunos Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Pues bien. Ha dormido poco. Bueno, he dormido lo justo, sí. Llegué de viaje ayer de Turín y he estado 4 días intensos en Italia y nada, vuelta al trabajo. En el club Bilderberg. Yo siempre he tenido curiosidad por saber qué se habla ahí. Pues tiene bastante más de mito que de realidad mucho de lo que se dice, pero sí que es verdad que es muy interesante porque se reúnen unas 100, 120 personas del ámbito periodístico, político, económico, científico. Hemos hablado pues, desde el futuro del empleo de la inteligencia artificial hasta la situación comercial con Rusia con China y los países del G7 que ayer se reunían también, del populismo. Yo fui ponente sobre el crecimiento del populismo y cómo combatir al populismo en Europa. Bueno, la verdad que es muy interesante y hay que seguir siempre preparando y formándose. ¿Y no hay agenda oculta ni cosas raras? No, la verdad es que no es todo lo contrario. Es pública los temas que se tratan y además, como digo, pues gente interesante, primeros ministros también, el presidente, en este caso, secretario general de la OTAN, otra gente importante. Y muy interesante para alguien que está en la vida política salir un poquito también a veces del día a día local y doméstico y coger distancia para ver tu país también desde fuera, ¿no? Y claro, luego vuelve aquí, a España, y se encuentra con las encuestas. Encuestas que ya nos decía antes que las miraba con prudencia. Imagino que además ahora con prudencia las mira con, no sé si con nostalgia de las de antes. No, con la misma prudencia y con una realidad, ¿no? Que es que Ciudadanos sacó un 13% hace un año y medio en las urnas y hoy está compitiendo de tú a tú, a pesar de un nuevo gobierno, a pesar de todo el efecto, digamos, luna de miel de un gobierno. Pues hay partido, ¿no? Digamos que esto si fuera un partido de tenis como Rafa Nadal y lo peleáramos igual que él, pues algunos habíamos ganado un set, ahora otros han ganado un set, pero quedan todavía 3 sets por delante. Queda mucho, ¿no? Por tanto, quien vaticine lo que va a suceder en un futuro en función de la foto de un minuto, ya sea de las de hace 2 meses o las de ahora, y nada, lo que digo, Ciudadanos sí que está demostrando una cosa, que a pesar de que haya cambio de gobierno, a pesar de todos los movimientos más o menos del bipartidismo, somos la única alternativa al bipartidismo. Parece que finalmente Podemos, en todos los sondeos, se queda bastante abajo y, por tanto, vamos a ver, vamos a trabajar y ahora en un papel nuevo, ¿no? Un papel de oposición libre, y eso nos permite tener la libertad sin un pacto y de hacer oposición, pero una oposición constructiva en lo que estemos de acuerdo y firme en lo que estemos en desacuerdo. A ver, dicen muchos analistas que esta moción de censura, se lo pregunto directamente, porque esta moción de censura de Pedro Sánchez pilló con el pie cambiado a Ciudadanos, que no se lo esperaban y que les ha hecho mucho daño y que incluso estaban noqueados. Bueno, mire, yo es que ese tipo de comentarios yo lo respeto, pero la realidad es que Ciudadanos, incluso una semana después de toda esta convulsión y de toda esta incertidumbre, pues está compitiendo de tú a tú para ganarle las elecciones al PP y al PSOE. Eso, si nos lo dicen hace un año y medio, nadie hubiera dado un duro, bueno, y hace 6 meses tampoco, ¿no? Por tanto, esa realidad, nosotros somos muy cautos, muy prudentes, somos hormiguitas, venimos de... Yo he estado incluso con un diputado del grupo mixto del Parlamento catalán, por lo tanto, imagínense lo que representa estar compitiendo de tú a tú por ganar unas elecciones, así que somos gente tranquila, somos gente serena y sobre todo gente que trabaja, y yo creo que en este momento se equivocaría quien intente sacar conclusiones solo de estas 2 semanas, ¿no? Igual que se equivocaría quien intentara dar por hecho que Ciudadanos puede ganar unas elecciones sin ni siquiera competir con el bipartidismo. Ahora bien, a mí lo que me preocupa en este momento, más que digamos, la foto del momento de cada partido, me preocupa la situación en mi tierra, en Cataluña, que veo que vuelve a ser muy complicada, y me preocupa la falta de apoyos parlamentarios, la debilidad, la fragilidad de un gobierno temporal que se acaba de configurar y que no tiene una hoja de ruta ni tampoco una mayoría parlamentaria fuerte, que es lo que necesita este país, ¿no? De hecho, le quiero preguntar, ¿qué le parece el gobierno presentado por Pedro Sánchez, más allá de las caras conocidas y de que es un gobierno que pues muchos han dicho que es uno de los mejores gobiernos, pero ¿qué le parece las cosas que hemos escuchado en las últimas horas, propuestas concretas? Bueno, en primer lugar, la mayoría de gobiernos de España, no todos, han tenido gente preparada y formada sobre el papel. Es decir, yo creo que el currículum, para entendernos, de la gente que va a un gobierno en España suele ser gente preparada para ello. Otra cosa es cómo gobiernan luego, los resultados, cómo lo valora la gente. Yo creo que estamos ya en esa fase, ¿no? Ya hemos pasado la fase de los nombramientos, que es lo que hay que hacer preceptivamente, y ahora toca gobernar. El problema es cómo gobierna sin mayoría parlamentaria en manos de los nacionalistas o de los populistas y con un presidente que ni siquiera tiene todavía una hoja de ruta política. Nosotros le hemos pedido que comparezca al señor Sánchez porque hace 15 días de la moción y no sabemos ni una palabra de cuál es el plan de gobierno, que es lo normal cuando uno presenta una moción. Y segundo, no sabemos cómo lo piensa sacar adelante, si con Podemos y Bildu, si con Bildu, Podemos y el PNV y el señor Torra y el señor Puigdemont. Entonces, claro, todo eso se ha presentado un gobierno contra alguien
Yo creo que había que censurar al gobierno por corrupción y había que ir a unas elecciones. Yo sigo pensando que la manera más sensata, más tranquila, más razonable en democracia ante una crisis de confianza es recuperar la confianza. A mi juicio eso se debería hacer en las urnas y no en los despachos, pero Sánchez ha querido hacerlo así. Es una realidad constitucional que es legítima, pero políticamente hay mucha gente que piensa en este país que ante esta crisis no hubiera sido nada descabellado que los ciudadanos pudieran elegir a su gobierno en las urnas, ¿no? ¿Le gusta la clara apuesta que ha hecho Pedro Sánchez por la igualdad? Pues sí, me parece bien, y me parece muy bien, y además me parece muy bien que se rompa incluso las reglas de la paridad, digamos, jurídica, ¿no? Me parece bien que haya más mujeres que hombres y que no tenga que ser una regla política, sino que la valía de esas mujeres sea el debate realidad. He visto críticas y comentarios, en fin, bastante absurdos y yo creo que está muy bien y por tanto no puedo criticar en lo que estoy de acuerdo. Y lo único que sí que reivindico también la normalidad en el 2018 de que un gobierno pues pueda tener más mujeres que hombres sin que sea eso un debate permanente. Lo que pasa que ahora toca, insisto, ahora toca gobernar, ahora toca poner en valor cuando cada ministro y cada ministra qué es lo que puede hacer y cómo lo va a hacer. Y eso creo que es la incógnita que más la mayoría de españoles tienen ahora encima. Claro, y el primer debate sobre la mesa relacionado con el Ministerio de Igualdad y la vicepresidenta del Gobierno, en esa entrevista que antes repasábamos, es el debate sobre la maternidad subrogada. Repasábamos antes este tuit de Begoña Villacís que cuestionaba la posición del PSOE, que está en contra de regular la gestación subrogada. ¿Por qué? Pues la verdad es que me parece muy mal, porque además no hay cosa peor para el feminismo y la libertad de las mujeres que decidir por las mujeres, ¿no? Y la señora ministra está muy desafortunada en sus declaraciones, ha ofendido a mucha gente. Me consta que en el colectivo de las familias de la gestación subrogadas, de colectivos también LGTB, hay gente muy enfadada con la ministra de Igualdad, porque justamente ha hecho unas declaraciones contra la igualdad. La igualdad es también la libertad de las mujeres de decidir. Si una mujer con suficiencia económica mayor de 25 años, en libertad, quiere ayudar a otra mujer que no puede tener hijos a tenerlo, pues eso es un gesto precisamente de libertad, ¿no? Y yo, que soy de los que pienso que igual que uno tiene la capacidad para decidir si puede interrumpir el embarazo o no en un plazo legal, también creo que puede ser madre o ayudar a ser madre a alguien. Entonces, me parece muy retrógrado decirle a las mujeres libertad, mujeres adultas, mujeres maduras, mujeres libres, lo que pueden y no pueden hacer. Y como no creo en esa política y soy liberal, y lo soy para todo, pues también lo soy para que la gente pueda decidir con responsabilidad. Entonces me parece que la ministra debería pedir perdón, debería rectificar, ha ofendido, insisto, a mucha gente, tratando a las mujeres precisamente justamente lo contrario de lo que pretendía, supongo. Espero que sea un error. Y me parece que el Partido Socialista tiene un problema, porque la mayoría de sus votantes en todos los sondeos que conocemos están a favor de la libertad de que la mujer pueda escoger o no una gestación subrogada, especialmente para muchas mujeres que no pueden ser madres, que incluso por enfermedad, por otros motivos no pueden serlo, o colectivos y padres y familias LGTB que también quieren ser padres y tener hijos y no pueden, ¿no? Entonces a mí me parece que el PSOE tiene un problema porque están divididos. Sus juventudes hay gente que está a favor y la ministra, en una posición muy retrógrada, pues está claramente en contra, incluso de manera ofensiva. Yo creo que eso merece una rectificación y pedir perdón. Y luego está todo lo del Partido Popular. Hoy analizábamos aquí en los desayunos, la Junta Directiva Nacional va a marcar un calendario, un congreso que debe sustituir a Mariano Rajoy. Le pregunto, parece que tampoco al Partido Popular ahora le vendrían muy bien elecciones. Quiere decir, parece que da la sensación de que solo Ciudadanos en este momento estaría interesado en que se celebrasen elecciones generales pronto. Pero es que yo creo que no es que estemos interesados cada partido. La prueba son las fotos de las encuestas. Van a cambiar cada semana, cada 2, cada 4, todo va muy rápido, todo llega y todo pasa. Por tanto, no es cuando nosotros pedimos que esto se solvente, esa situación de incertidumbre, de un gobierno débil, de la situación en Cataluña se solvente con unas elecciones, es porque creemos que de ahí puede salir un gobierno más fuerte, con más autoridad para actuar y que refuerce con una mayoría parlamentaria una actuación concreta. España necesita reformas, España necesita actuar y aplicar la Constitución en Cataluña y no mirar hacia otro lado. España necesita dar un símbolo también de fortaleza en el exterior. Yo he estado estos días hablando con primeros ministros y gente de otros países, bueno, también con preocupación viendo qué pasa en España, si va a haber certidumbre o no, si va a haber estabilidad o no, qué pasa con los presupuestos del año que viene. Por tanto, todo apunta a que deberíamos salir reforzados para limpiar de corrupción el gobierno, pero también para tener un gobierno estable. Por eso creo que vamos a ir a un camino en el que va a ser muy difícil pasar leyes en el Parlamento, en el que no se va a poder gobernar efectivamente, en el que vamos a ceñirnos a los anuncios y a los contraanuncios, y creo que para España es mejor decidirlo en las urnas. Pero insisto, esto no lo puedo decidir yo, esto solo lo puede decir Pedro Sánchez, y de hecho Pedro Sánchez dijo que él quería plantear unas elecciones a corto plazo. Bueno, lo veremos esta semana porque tendrán que decidirlo también en el Parlamento y veremos si el PSOE ha hecho esto para llegar al poder
a cualquier precio y de cualquier manera, o realmente lo ha hecho para devolverle la voz a los españoles. Pero bueno, insisto, eso espero que el PSOE nos lo explique pronto, porque de momento Sánchez no ha contestado ni a una pregunta. O sea, desde que llegó a la moción de censura no ha aceptado ni una pregunta ni de los compañeros de la prensa, ni de los periodistas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que no tiene mucho sentido que el presidente de gobierno ni cuente su plan de gobierno, ni acepte preguntas de la prensa, y eso es bastante viejo, por cierto. Venga, una más y abro la mesa. Claro, más allá de la disputa por la presidencia del gobierno, que en este momento, como el gobierno recién llegado, pues no la hay, al menos en el cortísimo plazo, en el Congreso lo que vamos a ver es una disputa por ver quién es el líder de la oposición. Pero eso yo creo que se demuestra trabajando, ¿no? Yo creo que hay un formalismo. El líder de la oposición, con el bipartidismo durante 40 años, ha sido el otro partido, el líder del otro partido, digamos. Pero como ahora hay 4 partidos y además hay situaciones distintas... Y además pues el que tiene más escaños es el Partido Popular, pero claro, que además tiene problema porque todavía no ha elegido a su candidato. Pues... Pero yo creo que los españoles, de verdad, para mí la oposición no es decir que no a todo. O sea, yo ya lo hice con el Partido Popular en el gobierno y lo pienso hacer igual con el Partido Socialista, y espero que si algún día gobierno, algunos piensen lo mismo de nuestro gobierno. Es decir, estar en la oposición es controlar al gobierno, estar en la oposición es negociar presupuestos, estar en la oposición es enmendar leyes, pero estar en la oposición no es bloquear un país, que es lo que hizo el señor Sánchez con el NOES, ¿no? Si fuera por Sánchez, paradójicamente no habría presupuestos. Sánchez bloqueó, intentó bloquear. En cambio, Ciudadanos lo sacó adelante, ¿no? Por tanto, una oposición constructiva, que piense en tu país, que piense, insisto, en lo que pasa en Cataluña, que es muy grave. Las imágenes que vienen de Cataluña, este mismo fin de semana mis compañeros han tenido que ir. Bueno, en fin, ya lo hemos visto. Es que hay lugares de Cataluña donde los separatistas no quieren ni siquiera que vaya el primer partido de Cataluña, ¿no? Entonces, ante esas circunstancias, necesitamos un país fuerte. Necesitamos un gobierno y una oposición que se pongan de acuerdo en algunas cosas. Y esto es lo que viene, y a quien no le guste que no lo vea, pero esto es lo que necesita España en estos momentos. El Partido Popular ha anunciado una oposición dura. Usted nos acaba de decir una oposición constructiva. ¿Eso en qué se traduce? Por ejemplo, en el debate de presupuestos. Pues mira, el debate de presupuestos, yo creo que puedes hacer 2 cosas. O la pataleta porque ha habido una moción de censura y te han quitado el gobierno, en este caso el Partido Popular, o si confías en lo que has hecho bien, defender lo que has hecho bien. Y yo creo que los presupuestos que salieron pactados con Ciudadanos y el Partido Popular, donde se sumaron otros partidos, eran unos buenos presupuestos. Bajada de impuestos, subida de pensiones, equiparación salarial de policías y guardias civiles, guarderías para los padres y madres que no llegan a final de mes, ayudas a las familias. Por tanto, son unos buenos presupuestos. Yo no voy a decir lo contrario porque ahora no tengo un acuerdo con el gobierno. Sánchez dijo que eran unos malos presupuestos y paradójicamente tiene que aplicarlos, porque sabe que son buenos. Y Rajoy y el PP dicen que no, que ahora son malos. No, mire, pues son los mismos, son buenos. Por tanto, pensemos un poquito más en España y pensemos un poquito menos en las siglas. Igual me equivoco, igual los españoles deciden que no, que mejor pensar en las siglas y que hay que volver a las 2 Españas, y a los rojos y a los azules, y a oposición dura y a gobierno duro. Pero yo creo que en este momento mi adversario político no son los socialistas ni los conservadores. Son los populistas y los nacionalistas. El problema de España hoy no es estar un poquito en el centro izquierda, en el centro o en el centro derecha. Ese no es el problema. El problema de España hoy es cómo hacer frente al reto separatista, cómo hacer frente al populismo, cómo pintar más seguramente en la política internacional y europea, ¿no? Esos son los debates que a mí me gustaría tener en el tiempo que dure esta legislatura, que tampoco sabemos exactamente cuánto será, ¿no? ¿Usted cree que va a ser larga o corta? Breve, que abro la mesa. Pues a mí me gustaría pensar que podemos ponernos de acuerdo en poner fecha. De hecho, es la propuesta que hacemos ya le avanzo, que esta semana se va a votar esa propuesta y estamos dispuestos a transaccionar con el Gobierno. Es decir, si el PSOE dice, oye, no van a ser en 2 meses, pero acabamos el periodo de sesiones y las hacemos coincidir con las elecciones andaluzas o con las siguientes elecciones, bueno, pues si eso va a permitir que se ejecuten los presupuestos y que haya una salida democrática, pues igual estamos dispuestos a transaccionarlo. Lo que no nos vale es decir, no, aquí vamos a estar cada día a la decisión puramente electoral o no de un Gobierno, poniendo en jaque la estabilidad de España. Eso no nos gusta y por eso creo que hay que pactarlo, ¿no? Elsa, adelante. Buenos días. Bueno, Buenos días. hablaba del reto de enfrentar el desafío separatista, ¿no? El principal problema de España para este gobierno, el conflicto territorial. Hemos abierto un nuevo escenario porque tenemos un gobierno ya legal, constituido, y ha decaído el 155 y hay un nuevo gobierno en la Moncloa que quiere iniciar un diálogo. Me gustaría preguntarle qué posición va a tener Ciudadanos ante este diálogo. ¿Va a oponerse a cualquier negociación o simplemente apertura de un diálogo entre el Gobierno de España y el de la Generalitat? Y hay un apunte en ese sentido: ¿por qué la líder de la oposición, Inés Arrimadas, no quiere reunirse con Quim Torra? Bueno, eso es falso, absolutamente. Inés está deseando reunirse con el presidente de la Generalitat, pero no con pancartas que dicen que España es una dictadura. Es que en la Generalitat, en la puerta de la Generalitat, hay una pancarta
que dice que en España hay exiliados y presos políticos. Oiga, que esto no es Venezuela, que esto no es una dictadura, esto es una democracia europea. Y ese señor dice que España es una dictadura y se atreve a decirlo aquí y en Bélgica. Por tanto, el diálogo tiene condiciones, que es la democracia. Yo estoy a favor de dialogar dentro de la democracia, pero con señores que dicen que mi país es una dictadura, no puedo hablar nada. Por tanto, está muy bien hecho lo que hizo la líder de la oposición, que por cierto le ganó las elecciones al PDeCAT y le ganó las elecciones a Esquerra, que es Inés Arrimadas. Por tanto, ¿no se puede dialogar con Quim Torra? Ya. Si Quim Torra deja de ser Quim Torra y el racista Torra, igual que decía Sánchez, por cierto, y es un señor que es presidente autonómico, por supuesto. No hay nada que desee más, como entenderá, los que tenemos que sufrir según qué cosas en Cataluña, no hay nada que deseemos más que Cataluña vuelva al cauce constitucional y democrático. Pero de momento, una cosa es lo que nos gustaría y otra es la realidad. Y la realidad es que hoy en Cataluña se acosa a los que piensan distinto. Hoy en Cataluña la señora Artadi dijo ayer que no descartan otro golpe a la democracia. Y eso no lo he dicho yo, lo ha dicho la señora Artadi. El señor Torra tiene una pancarta, insisto, que dice que España es una dictadura en una institución del Estado. En el Parlamento no respetan a la oposición. Ha tenido que dimitir el letrado mayor de la Cámara porque no le hacen ni caso a las advertencias. Están haciendo purga y quieren hacer purga los Mossos de Escuadra a aquellos que defendieron la Constitución. ¿De verdad la salida de Sánchez es mirar a otro lado y darle más concesiones? ¿De verdad la señora Batet cree que dándole los jueces, como pretende Iceta, y el control de los jueces a Torra, vamos a salir de esta? ¿De verdad se piensan que mirando hacia otro lado ante los incumplimientos del Estatut y de la Constitución saldremos de esta? Pues yo creo que es mucho mejor ser realista y saber que este es un reto mayor y mayúsculo y que hay que llegar a acuerdos. Y yo estoy de acuerdo en que el PSOE, Ciudadanos y el PP deberíamos mantener una posición conjunta. Pero ojo, de momento quien se ha salido de la posición conjunta es el Partido Socialista, que ha decidido, en este caso, que hay que ceder a aquellos que no respetan la democracia. Yo estoy dispuesto a dialogar con quien respeta la democracia, con quien no la respeta no puedo dialogar, ¿no? ¿Tendrían que retirar esas pancartas o con esas condiciones para que se pueda abrir un diálogo? Bueno, por supuesto, en primer lugar, volver al Estado autonómico español. Es que el señor Torra no reconoce que él es presidente autonómico. Es que la señora Artadi nos dijo ayer claramente que quiere dar un golpe otra vez a la democracia. La pregunta es, si con los instrumentos que tenían han estado a punto de romper nuestro país, ¿hay que darles más instrumentos? ¿De verdad en la lectura del PSC y de Sánchez es, mire, es que Cataluña no tiene suficientes competencias, tienen que tener menos supervisión y menos control? Yo lo veo al revés. Creo que tienen competencias suficientes y hay que controlar y supervisar más las competencias y el dinero público, por ejemplo, que se ha utilizado para el golpe. Y en eso estoy absolutamente en contra, o digamos en el lugar opuesto al señor Sánchez, que creo que no conoce esa realidad de lo que los constitucionalistas catalanes necesitamos, diría, para Cataluña, ¿no? Bien, adelante. Sí, hablaba usted al principio contándonos ese encuentro internacional que tuvo en Turín, acerca de frenar a los populismos. Curiosamente, en Italia está gobernando el populismo. Sí. Y como primera consecuencia, o como una de las consecuencias, es que no admiten a los inmigrantes. Y tenemos ahora mismo un barco por el Mediterráneo llamado Aquarius, con casi 800 personas que nadie lo quiere acoger. ¿Cuál es la posición de ustedes en la cuestión de la inmigración? Y, en definitiva, claro, ¿qué pasa con estos populismos que, además, curiosamente, como ocurre también en Cataluña, que bajo la apariencia de una supuesta progresía, en realidad estamos ante un planteamiento de extrema derecha, ¿no? Bueno, efectivamente, la Liga Norte, que hoy gobierna Italia, son los socios de toda la vida de Convergencia. Son los que estaban siempre con Convergencia y son populistas y, como vemos, también nacionalistas. En este caso, en primer lugar, hay que respetar los convenios internacionales. No se puede, en este caso, dejar en medio del mar a gente que necesita auxilio para salvar su vida. Y eso está en los convenios, eso está en Ginebra, y por tanto todos los países europeos debemos respetarlo. Italia también. Segundo, creo que la Unión Europea ha demostrado con la crisis de los refugiados que hace aguas en materia de inmigración y en materia de refugiados. Y por tanto nos tenemos que tomar esto en serio. Yo soy partidario, no lo escondo, que la competencia sobre inmigración en un futuro tendrá que ser también debatida, acordada, incluso competencia comunitaria si hace falta, porque uno no puede tener reglas de juego distinto para un espacio común. Y entonces yo creo que está pasando justamente eso. Y tercero, creo que precisamente lo que ha pasado en Italia es que el hundimiento, digamos, de los partidos tradicionales, del Partido Democrático, del centro-izquierda, de la Liga Norte, de Forza Italia, que por cierto va en coalición con la Liga Norte de Berlusconi, ese hundimiento ha propiciado que el populismo llegue. ¿Qué tenemos que hacer? Y es lo que explicaba en ese foro también en Bilderberg. Pero lo que tenemos que hacer es reforzar los valores democráticos, comunicar mejor las políticas europeas y las políticas comunes y defender nuestros valores, porque es que al final parece que hay que pedirle perdón a los populistas. Oiga, no, mire, el valor de la solidaridad es mucho mejor que el de la insolidaridad y el valor de la libertad es mucho mejor que el del proteccionismo. Por ejemplo, en el G7 hemos visto otro ejemplo de populismo, este caso Estados Unidos, intentando
de alguna manera, evitar el libre comercio. El libre comercio es prosperidad, el libre comercio es libertad y cooperación. El libre comercio nos hace más prósperos, por tanto, no puedo estar más en contra de esas políticas proteccionistas. En definitiva, la Unión Europea debe encargarse, España creo que tiene que ser proactiva, creo que hemos pasado años mirando hacia otro lado en muchos temas como este, y yo estoy a favor, si se produce el debate en el Consejo Europeo, en que los países asumamos, igual que ha pasado con las cuotas de refugiados, cómo resolvemos un problema que, por cierto, a España nos toca muy de cerca, que es el Mediterráneo y los dramas que estamos viviendo, ¿no? Entramos a la sección del programa que más me gusta, que se titula 2 preguntas en un minuto, que hoy inaugura Fátima y Leonor. Adelante. Buenos días, señor Rivera. Hablaba Buenos usted días. de la fragilidad del gobierno de Pedro Sánchez, pero es verdad que se ha encontrado con un aliado inesperado por algunos, que es el poder económico. Yo recuerdo en el Bilderberg del año pasado, usted llevaba en su maleta a Turín, alineados con usted, todo el IBEX, y ese romance parece que se acaba de iniciar con Pedro Sánchez, mensaje de alabanza incluido por parte de Ana Patricia Botín. O una de dos, o el mundo del dinero es muy poco leal, o Pedro Sánchez no lo está haciendo tan mal. O todos son invenciones y mentiras y algunos se están demostrando ahora, ¿no? Yo digo porque... Por lo menos el mundo de la bolsa no ha reaccionado mal y, Sí. y el Bueno. apoyo de muchas empresas del IBEX lo ha tenido estos días. A mí me parece fantástico, espero que a partir de ahora todos los que hablaban de Ciudadanos hablen del Partido Socialista en eso, ¿no? Pero, en fin, me parece casi de chiste lo que pasa en este país muchas veces con cosas como esta. La realidad es que los poderes económicos de un país legítimamente quieren estabilidad para su país y los gobiernos y los partidos, cada uno tiene su ideología y su independencia y esto es lo que se está demostrando. Lo que pasa es que no puede ser distinto cuando le pasa al PSOE que cuando le pasa a Ciudadanos, o sea, lo mismo, ¿no? En todo caso, yo creo que sí, que España necesita estabilidad y creo sinceramente que en los pocos meses que vamos a ver esta legislatura se va a ver que con 84 escaños de 350 tú no pasas leyes, tú no gobiernas, tú no tomas decisiones serias, tú no reformas la educación, ni la justicia, ni nada serio. Por tanto, a mi juicio, como creo que este país necesita reformas y no parches, como creo que este país no necesita anuncios, sino soluciones, creo que es mucho mejor que tarde o temprano pasemos por las urnas y que salga de ahí un gobierno fuerte, un gobierno limpio, un gobierno que dé confianza a los españoles, pero también fuera de España. Por lo tanto, yo sigo pensando que esto que hemos visto es una solución en los despachos, veámonos en las urnas y veamos qué deciden los españoles. Es la mejor manera de no equivocarnos es que decidan pronto. Y en todo caso, durante estos meses que dure, yo ya lo digo, nosotros debemos la lealtad a los españoles y a la Constitución. Y con el Gobierno y con el resto de oposición, en función tema por tema, veremos lo que plantea cada gobierno. Si hay cosas buenas para España, las apoyaremos. Que nosotros proponemos cosas, espero que también las apoyen. Ya les avanzo que Ciudadanos también va a legislar y también tiene capacidad legislativa y, por tanto, también vamos a proponer leyes y cuestiones donde el Gobierno se tendrá que mojar. Le pongo un ejemplo. Tenemos que escoger al fiscal general del Estado según la situación actual. ¿Ustedes creen que es normal que a media legislatura, con unos meses por delante, cambiemos al fiscal y que lo ponga el Gobierno a dedo? Bueno, Ciudadanos planteó una ley que era que la Fiscalía la escoja por mayoría reforzada del Parlamento. Por tanto, así nos aseguramos que no cambia cada 4 años ni cada 2. Bueno, pues yo le tiendo la mano al señor Sánchez y que demuestre si quiere nombrar a los fiscales generales a dedo o si lo hacemos por mayoría reforzada. La señora Dolores Delgado me consta, por sus declaraciones, que está a favor de ese modelo. El PSOE está en contra. Bueno, pues vamos a ver quién gana. Pero en todo caso yo le propongo al señor Sánchez que el próximo fiscal general del Estado, que es muy importante para este país, lo nombre por mayoría reforzada el Parlamento. Si hacemos esa ley express y la hacemos rápida, el siguiente fiscal general del Estado no lo escogerá el presidente del Gobierno. Hablando de Express, la pregunta más rápida de la historia la va a hacer Leonor, con respuesta incluida, porque estamos fuera de tiempo. Adelante, Leonor. La semana pasada José María Aznar se ofreció a reconstruir el centro-derecha. ¿Ciudadanos acepta esa oferta? Bueno, eso pregúntenselo a su partido, que bastante lío tienen como para que me meta yo en su partido. Yo creo que el PP tiene un Pero problema... dijo que no era su partido ya. Bueno, pregúntenle al Partido Popular y a todos los líos que tienen ahí. Nosotros vamos a trabajar, a caminar, a construir un espacio de centro político, que es lo que hace falta en este país, una mayoría que se una en torno a unos valores constitucionales. Ese es nuestro proyecto. Que el partido a nuestra derecha o a nuestra izquierda tengan sus dilemas no es nuestro problema. Y además sería muy poco elegante por mi parte meterme en un debate de otro partido que bastante tienen con la corrupción y con la sucesión. Ahí lo dejamos. Esa cámara ya se lo conoce. Se acerca ahí a su posición y ahí veremos la firma ¿Es el enseguida. Roland Garros o no? Hoy es el día para firmar, ¿eh? Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, gracias por haber venido a desayunar con nosotros, recién llegado Gracias. del Club Bilderberg, que algún día nos contará todo lo que se cuece ahí en el Club Ya le he Bilderberg. contado, ya le he contado. Nos vamos con, gracias a los 4...